¿Qué tal amigos de Vía Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre un poquito de panorama sobre la bolsa, porque está cayendo el día de hoy. Bueno, esto ya a muchos se les va a hacer algo normal debido a que, bueno, ha sido un año muy bajista. El primer trimestre ha sido pesadilla para muchos inversores, muchos incluso de los que van a largo plazo. Incluso a los que van a corto plazo también les debe haber afectado un poco. Para algunos otros han sido oportunidades. Esto, bueno, va a variar. Igual ha sido un mercado muy turbulento. Esto por la tensión de Rusia con Ucrania, también las alzas del petróleo, bueno, también a medida de lo que iba avanzando el conflicto, y además sobre el temor a una recesión y pues sobre todo los datos de inflación. El día de ayer estuvo la bolsa subiendo bastantito, tuvo una buena recuperación, un buen porcentaje, porque pues muchos inversores están como que disipando un poquito el miedo a la recesión y estaban aprovechando para comprar acciones baratas. Todo iba bien en la sesión de hoy, iban unas ligeras subidas en la apertura, solamente que se regresó poco después a mínimos del día, cuando ya el Brainard dijo que el Banco Central necesita reducir rápidamente su balance, ya que la inflación es demasiado alta. El S&P cayó hoy, ya que los inversores pues evalúan el próximo movimiento de la Fed, que mañana se espera también otras declaraciones. Y bueno, tomar en cuenta que la Fed ya dijo que se esperan 6 aumentos más de tasas de interés este año. No quiere decir que sea un porcentaje mayor, o a lo mejor puede variar un poco, pero sí va a ser en 6 partes. Otro también tema a tomar en cuenta el próximo jueves es sobre los datos de desempleo, que de hecho el desempleo pues ha estado aumentando, entonces este también es un indicio algo alarmante. Para muchos dicen que la recesión ya está aquí, otros dicen que la recesión va a ser una crisis nunca antes vista. Esto seguramente has visto infinidad de videos en YouTube que dicen esto. También hay datos que sí son de preocupar, pero hay otros datos que como que podrían mejorar un poquito la balanza. Tampoco te digo emparejar, ni siquiera que los datos positivos sean mayores. De hecho, se habla de que la recesión va a ser solamente ligera, o sea, una recesión como tal siempre es malo, pero a pesar de eso no sería una, pues como se habla de que sería la crisis más grande que jamás haya existido. Pero bueno, esto según datos de analistas que pues obviamente saben muchísimo más de lo que yo, o incluso lo que muchos otros youtubers de por acá. Se habla también de que la economía de Estados Unidos reciba un gran golpe por el endurecimiento de la Fed, esto a finales del 2023 y principios del 2024, por lo que a pesar de que estamos demasiado lejos todavía, o bueno, esto parece así, a más de año y medio de que se cumplieran estas predicciones, pues serían mercados todavía turbulentos. Es decir, se esperaría un 2022 todavía muy movidito en cuanto a las acciones, que de hecho se supone que es lo que ha mantenido el mercado a flote. Lo de comprar en la punto más bajo, buy the dip, como le llaman muchos. Entonces siempre esto es importante. Entonces han aprovechado precios relativamente baratos, y esto ha hecho que las acciones salgan a flote, aunque sea por algunas sesiones. Es decir, muchos analistas catalogan de que esto es lo que ha rescatado un poquito la bolsa, ya que la situación podría ser incluso peor si no fuera por esto de que están comprando a precios baratos, como de hecho te menciono que sucedió el día de ayer. Y bueno, siempre no va a ser sorpresa que las acciones que más bajan son las tecnológicas. Es un punto muy importante las tecnológicas, ya que con todo lo de las alzas de tasas, las políticas monetarias, el endurecimiento de la Fed, todo esto aumenta mucho las tecnológicas. Esto no solamente en cuanto a la economía, que hay que separar siempre que la economía real de la economía de la bolsa es distinto, a pesar de que podrían, entre comillas, ir de la mano, o todo esto, siempre van a ser datos distintos. Entonces, en cuanto a lo que te digo también, de que pues están comprando acciones de ciertas empresas, y esto puede hacer que también los precios se muevan. No todo depende de la economía. Digo, Elon Musk ayer que anunció lo de Twitter de que adquirió el 10%, la acción subió más de 20%. Entonces no siempre va a depender de todo lo de la economía en general. En fin, en cuanto a las tecnológicas, hay que tomar en cuenta lo de los semiconductores, que pues son las más golpeadas. Este había crecido bastante en 2020, parte del 2021. Sin embargo, a pesar de la escasez, habían estado teniendo muy buenos resultados, habían estado teniendo buena proyección, buenas ganancias, todo esto. Pero de repente tuvieron una desaceleración, al igual que muchas otras empresas, la mayoría tecnológicas, también empresas que estaban en crecimiento, también empresas, por ejemplo, de energía solar.
o energías renovables, todo esto había estado subiendo bastante y luego tuvo una desaceleración brutal. Esto también otras empresas como PayPal también, que tuvo una desaceleración importante y esto ocasionó su caída en las acciones. Hay que tomar en cuenta que estas empresas se ven afectadas también porque los inversores, los grandes inversores, están optando por comprar acciones de empresas que ya tienen ganancias estables, aseguradas, por así decirlo, como puede ser Coca-Cola, Walmart, que puedes ver la gráfica de hoy, está en máximos históricos estas dos, o muy cerca de. Entonces debes de tomar en cuenta que los inversores están buscando estas empresas que son más estables en los ingresos, en cuanto a ingresos se refiere, en lugar de estar comprando acciones de empresas que tienen proyección a futuro. Sí, algunos van a estar comprando a precios muy baratos porque pues los precios se están dando. Y mencionando lo de las renovables también es otra cosa a tomar en cuenta. Hace poco se debatía sobre si era bueno invertir en energías renovables, por ejemplo la energía solar. Esto, lo que te menciono, se nota en cuanto al volumen, en cuanto a todo esto, lo que se está invirtiendo, que se está dejando de lado las empresas que tienen proyección a futuro, como te lo mencioné, y entre estas va las energías renovables. A pesar de que Biden o incluso otros, también en la Unión Europea, todo esto se está incentivando mucho a las energías renovables, no quiere decir que sea del todo bueno en cuanto a la bolsa. ¿Por qué? Porque bueno, todo esto fue a raíz del conflicto de Rusia-Ucrania, que se está volteando a ver ahora sí para acelerar más las energías renovables y no depender de que haya otro conflicto y vuelva a dispararse los precios de la energía, del petróleo, del gas, todo esto. Entonces optarían ya ahí por una energía más renovable. Bueno, esto como son empresas incluso todavía más arriesgadas, porque entre comillas arriesgadas a comparación de las tecnológicas. Por ejemplo, las tecnológicas siempre son arriesgadas, también estas, pero las energías renovables, muchas de estas todavía están en pérdida neta. Muchas empresas, son pocas las que están generando ganancias netas. Hay muchísimo, claro que hay muchísimo futuro para estas, pero como te menciono, los inversores están viendo cosas a corto plazo, también el tema de los bonos u otros instrumentos que son más defensivos que estar buscando ya algo para largo plazo, y más con toda la incertidumbre que viene de la recesión, de la inflación, todo esto. Entonces están buscando más el otro tema de activos. Entonces toma en cuenta esto, solamente es un pequeño dato a tomar en cuenta para lo que vamos a tener que esperar para el resto del mes, incluso pues como te digo del año. Se espera que sea un año muy movidito, pero bueno, también lleno de oportunidades. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.